Hola, un cordial saludo. Bueno, nosotros hoy les vamos a hablar sobre la escuela como escenario para el desarrollo humano, transformadora de sus propias prácticas. Jesús Alberto Mejía Ríos y quien les habla, Alejandro Bermúdez López. Bueno, entonces me gustaría pues que Alberto nos comentara sobre por qué es importante hablar de desarrollo humano desde la escuela, desde las propias prácticas que se trabajan en la escuela. Claro que sí, Alejandro, cordial saludo. Es importante primero partir de que pensemos en qué tipo de hombre queremos formar y a su vez qué tipo de sociedad queremos desarrollar o contribuir en su desarrollo. Hoy en día las escuelas han descuidado de cierta manera la visión humanista. Es por eso que se centran en prácticas tradicionales que buscan más el desarrollo económico y no el desarrollo del individuo, de un individuo pensante, autónomo y también que construya su propia libertad. Entonces podemos entender un poco qué es el desarrollo humano para poder enfocarnos en la educación, en cómo se debe transformar las prácticas para el alcance de este desarrollo humano. Alejandro nos va a comentar un poco qué es el desarrollo humano. Bueno, entonces el desarrollo humano es aquella situación que sitúa a las personas como el centro del desarrollo, potenciando las capacidades y habilidades de las personas de tal manera que puedan vivir en libertad y satisfechas desde sus necesidades básicas e intereses. Según el PNUD, define el desarrollo humano como un proceso de expandir las opciones de las personas, es decir, que la sociedad debe estar encargada de brindar a cada uno de sus miembros los recursos necesarios para satisfacer todas sus necesidades, tanto las básicas como las necesidades complementarias, pero es muy importante tener en cuenta que sea desde las diferentes dimensiones del ser humano, ¿cierto? Desde lo social, desde lo cognitivo, desde lo cultural y desde lo personal. Entonces, en ese sentido, pues la escuela es considerada como uno de los principales entes encargados de fomentar el desarrollo humano integral para la comunidad en general y que esta pues también es la encargada de impartir los procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, pero no solo como se ve en muchas ocasiones, que es solamente desde contenidos puros de asignaturas, sino también como desde esa formación integral que necesita el ser humano. Por lo tanto, pues la educación debe potencializar la necesidad de satisfacer las necesidades humanas que favorezcan las relaciones armónicas el saber hacer y el saber ser, ¿cierto? Bueno, entonces, creo que puedes pasar la diapositiva. Entonces, bueno, ya en este caso, pues Jesús nos va a comentar sobre cómo se ha desarrollado, o sea, cómo se ha llevado ese proceso del desarrollo humano en las instituciones o en la escuela. Claro que sí, Alejandro. Usted mencionaba que hoy en día se debe desarrollar en la escuela el proceso integral del estudiante, es decir, brindar una formación integral tanto desde lo social, académico y la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Es decir, que no solamente se debe enfatizar en los contenidos conceptuales, pero lo que estamos evidenciando en las escuelas es que los modelos, los métodos, esas concepciones y sus prácticas educativas han llevado a consolidar una educación solamente para la economía, donde se privilegia más el pensar y se ha dejado al lado esas otras competencias que tiene el ser humano. Es decir, que lo estamos viendo por dimensiones y no de manera articulada. ¿Por qué? Porque se buscan que los jóvenes sirvan para la producción, más no para el pensar, para el cambiar esas prácticas que se hacen en el contexto social. Es por eso que Freire nos habla sobre la educación bancaria. Este tipo de educación se refiere a que el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el receptor. Estamos transfiriendo información donde están siendo oprimidos de cierta manera los estudiantes. Entonces aquí es la importancia de que la escuela se convierta en esa promotora del desarrollo humano. Para eso debe empezar a transformar su práctica, dejar esos modelos tradicionales y situarse en que el estudiante es el eje y el centro del aprendizaje y de la enseñanza. Para eso se debe permitir que el estudiante participe activamente sin necesidad de condicionar su autonomía y libertad al momento de aprender. Para poder desarrollar esa autonomía,
es importante que los docentes en el aula propicien la toma de decisión, que los estudiantes se enfrenten a situaciones a diario de su contexto y que relacionen eso que están aprendiendo en sus contenidos, sean conceptuales, procedimentales, actitudinales, con ese contexto social. Que le permitamos tomar decisiones para enfrentar a las situaciones que se le presentan en su diario vivir. Esto conlleva que se debe cultivar la capacidad de reflexión y de ese pensamiento crítico, de esa toma de decisión. Es fundamental, pues, para una democracia con vida. Para concluir y para dar un cierre, es indispensable de que la educación hoy en día se empiece a ver como promotora de ese desarrollo. Educar a las generaciones con esa capacidad de permitir un crecimiento no solamente monetario, sino de riquezas de saberes, capacidades e interpretadoras de la realidad. Es así como se puede mencionar que para el logro de una educación con una visión en este desarrollo, tanto los docentes y el sistema educativo deben cambiar su manera de ver la educación, reflexionando, desaprendiendo y también replanteando los procesos que se llevan a cabo dentro de estas instituciones. Hay que empezar a tomar conciencia del cambio, de ese cambio que se requiere, y empezábamos a hablar de qué tipo de hombre queremos formar para la sociedad. Para eso tenemos que pensar cómo vamos a llevar a cabo ese proceso a través de las prácticas. Necesitamos personas con la capacidad de interactuar con los demás, de vivir dentro de la sociedad. Se requieren seres felices, pensantes y transformadores. Es por eso que la práctica educativa se debe empezar a transformar en busca de ese desarrollo humano.